Buenas tardes. En este podcast daremos el tema las reformas borbónicas del siglo XVIII implementadas en América. Tenemos que comenzar diciendo que estas reformas fueron ideadas por la dinastía de los Borbones de origen francés que va a gobernar España en 1713. Estos Borbones van a llevar a cabo un programa de reformas denominadas, como ya dijimos, reformas borbónicas. Estas reformas van a tener dos objetivos o varios objetivos, pero nos centraremos en dos objetivos, que va a ser fortalecer el vínculo entre la metrópoli y la colonia y frenar la decadencia económica de la corona española. Vamos a tener que ver el contexto en el plano colonial y en esta vamos a decir que España va a tener un problema concreto, el cual va a ser que no va a poder retener el oro y la plata proveniente de América por diferentes razones. Una de las razones va a ser el contrabando, otra las corrupciones de los cargos y otra de las razones va a ser que no puede controlar el poder político y administrativo de los diferentes territorios geográficos, ya que estos territorios eran muy amplios y la corona no llegaba a todos estos territorios para poderlos controlar. Entonces, vamos a dar 4 aspectos de estas reformas, cuál van a ser político, administrativo, económico y social. Las profes van a desarrollar estos aspectos. La profe Day va a desarrollar el aspecto político, administrativo, la profe Rock, el económico, y la profe Vero, el religioso. Y al finalizar, la profe Day dará un concepto de rebeliones. Las reformas en los aspectos políticos y administrativos. Se crearon nuevas unidades administrativas. El Virreinato de Nueva Granada, en 1717, con capital en Bogotá. El Virreinato del Río de la Plata, en 1776, con capital en Buenos Aires. Y las ordenanzas de las intendencias. Estas intendencias estaban dirigidas por gobernantes peninsulares. Aquí es importante mencionar que los cargos más importantes administrativos coloniales estaban a cargo de peninsulares, ya dejando de lado a los criollos. Este suceso es importante para entender el proceso independentista que veremos en otro capítulo. Cabe mencionar que los virreinatos estaban divididos en intendencia para un mayor control territorial y evitar la corrupción. La profe Ro va a continuar con el aspecto económico de esta reforma. La corona, que logró ser modificada tanto en las relaciones comerciales como en los ingresos fiscales, y a partir de 1750 se intentaron aumentar las recaudaciones incrementando las tasas impositivas, situando los impuestos bajo la administración del Estado y ampliando los monopolios reales como el del tabaco, que en el Río de la Plata se estableció en 1753. Las medidas fiscales fueron acompañadas por otras que afectaron las tributaciones indígenas, ampliando la masa social tributaria, para lo cual se dictó una reglamentación especial que fue aplicada desde 1785. Entre otros lugares, en la gobernación de Intendencia de Córdoba. España fue paulatinamente liberalizando sus relaciones comerciales con las colonias, junto al mejoramiento de las recaudaciones impositivas. Lo que se intentó también fue facilitar la llegada del metal americano a España, no solo a través de una mejor fiscalización, sino incentivando la producción minera. Pero al mismo tiempo, América actuó como mercado para la producción española de aceites, vinos y textiles. Las reformas que se fueron dando en las colonias del sur del imperio son representativas de la política borbónica.
Ya desde mediados del siglo XVIII se aprecia una liberación de comercio, y cuando en 1754 se dispuso que en el Pacífico quedara abierto a los barcos españoles que navegasen por el estrecho de Magallanes o por el Cabo de Hormuz, para activar así el tráfico en el Atlántico Sur. Bueno, haciendo una síntesis de cómo se implementaron las reformas borbónicas en la parte económica, podemos destacar que la preocupación más importante entonces era obtener la mayor cantidad de ingresos para dos fines: compra de manufactura importada, sostener sus finanzas y también revertir la decadencia económica de la que era presa. Entonces acá centramos tres aspectos, que sería la parte fiscal, del sistema fiscal; el segundo sería la incrementación de la producción en la colonia, y el tercero sería la intensificación del comercio entre la colonia y la metrópoli. Bueno, todo esto tiene su beneficio, ya que va a crecer en todo el siglo XVIII, y va a ser de forma positiva. El principal punto de estas reformas económicas son lo que es el sistema fiscal, porque era necesario para la corona mejorar el mecanismo de recaudación y el aumento de la alcabala, la compra-venta. Se crean nuevas aduanas en Cochabamba, Arequipa y Buenos Aires. La intensificación de comercio se va a dar una cierta flexibilización como liberalización comercial del sistema donde el sistema monopólico no se rompe. La corona también autoriza a los ingleses a ingresar una vez al año y llegar a los puertos para poder comercializar, como por ejemplo trayendo esclavos desde África, quienes serán utilizados como mano de obra barata. Los sistemas de navíos también tenían permiso para comercializar de acuerdo a la época en la que estos mandasen. La profe Vero dará los aspectos religiosos de estas reformas. Para completar las características de las reformas, voy a hablar de las reformas en el aspecto religioso. En cuanto a estas reformas, se va a dar con la expulsión de los jesuitas en el 1767, bajo el poder, como ya sabemos, del rey Carlos III. Estas reformas también van a incidir en el orden social. Los Borbones querían, en primera instancia, subordinar el poder de la Iglesia, es decir, el poder eclesiástico al poder político. ¿Por qué se va a dar esta reforma o por qué va a pasar esto? Porque los jesuitas tenían grandes extensiones territoriales. También otro aspecto que va a incidir es que no le convenía a la corona que los jesuitas gobernaran, ya que eran un orden aparte. Porque los jesuitas, como dije hace un rato, debían obediencia solamente al Papa. Aparte también de esto, también otro punto más importante va a ser que los jesuitas, aparte de venir a evangelizar, tenían también la misión de educar. Educaban bajo su propia fe, sin importar lo que la corona opinaba. Por ello, los jesuitas en su época eran grandes ideólogos, grandes abridores de cabeza, en sentido obviamente ideológico. Comenzaron a instalar en las diferentes mentes de los grupos aborígenes que controlaban, ya que les daban herramientas no solamente de trabajo, sino también ideas y metodologías, mecanismos de trabajo, con el objetivo de que se rebelaran contra el sistema y vivieran también fuera del sistema. Todo esto no le va a convenir a la corona que pretendía Carlos III. Por ello, son expulsados en 1773 el Papa Clemente y decide disolver esta orden
pero obviamente que se va a dar paulatinamente, ya que no erradicaron del todo. Ahora vamos a ver qué son las rebeliones, qué características tienen que tener para ser considerada una rebelión como tal. Una rebelión alcanza una mayor permanencia temporal, teniendo connotaciones regionales. Puede propagarse a varias doctrinas, corregimientos e inclusive provincias. Responde a un plan mínimo de organización y coordinación, que en muchas ocasiones está materialmente sustentado por comunidades, edictos e inclusive programas políticos. No son provocadas por un estímulo aislado, sino por una coyuntura rebelde, donde convergen y se articulan más de una variable. El ataque no involucra entonces a una autoridad concreta, sino es más bien dirigido contra las instituciones y autoridades oficiales en su totalidad. Las reformas borbónicas aplicadas en América generaron un malestar en todos los sectores sociales, provocando así una rebelión dirigida por el cacique José Gabriel Tupac Amaru el 10 de noviembre de 1780, iniciándose un movimiento de masa identificado la rebelión de Tupac Amaru. Esta rebelión comenzó en el Bajo Perú, pero empezó a expandirse hasta el Alto Perú. El Alto Perú, que estaba en un estado de intranquilidad social. La rebelión tuvo dos fases. La primera fase fue la cusqueña y la segunda fase fue luego de la captura de Tupac Amaru, dirigida por Tupac Katari. La primera fase, en 1777, tenía como objetivo liberar a los indios tributarios de la Mita de Potosí. Siendo así, las provincias afectadas por la mina estaban dispuestas a gestionar movilizaciones masivas a favor de la rebelión. También existió una red de parentesco que dio sustento a la rebelión debido también a las uniones matrimoniales. Existió una conexión entre la propagación geográfica del movimiento y el territorio comprendido por el comercio de Potosí, que conectaba el Bajo Perú con el Alto Perú. Allí se utilizaba el método de escribir mensajes textiles que eran escondidos en los pellones que llevaban las mulas, siendo los arrieros un papel importante para expandir y organizar la rebelión. Los caciques suministraban hombres, provisiones y coordinadores de tener el poder de decisión, preparando las condiciones materiales que demandaba la puesta en marcha de la rebelión. Curas y criollos, en la primera fase, apoyaron a Tupac Amaru, pero cuando se dieron cuenta que esta rebelión fracasaría, retiraron su adhesión. Tupac Amaru fue apresado y fue intentado ser desmembrado a caballo, lo cual no se logró. Entonces fue cortado en pedazos y entregado a las diferentes provincias como advertencia. En la segunda fase fue dirigida por parientes cercanos en un inicio, siendo incluido Tupac Katari, quien generó vínculos con sus familiares para reclutar hombres. El clero apoyó a las tropas rebeldes. En esta segunda fase, el sector criollo disminuye su apoyo. Las tropas tenían un sistema anti-español y anti-criollo. En esta fase aumentó la participación de negros y mulatos, tratando de abolir la esclavitud. Esta fase fue financiada por un mercado negro de coca, vino, alimentos, joyas y rebeldes. Así como en la primera fase, en la segunda fase, esta rebelión también fracasó, siendo Tupac Katari puesto prisionero.